soy un Ya. Fui configurado desde la red neuronal de la mónada Yacerat, que es una extensión de Stargeri Anso, que formateó a los 7 samuráis. Y a través de mi infiltración en la Alianza Galáctica, la Federación Intergaláctica en varios lugares y el cargo de almirante que tengo, acabé interactuando con muchas razas. Contacto con los ingenieros cósmicos. De hecho, formo parte de los ingenieros cósmicos que construyeron todo esto, incluyendo la Tierra, el multiverso, las galaxias. Bienvenido. Yo soy Humano Luz 999. Muchos de ustedes ya deben conocerlo. Es escritor, tantos libros, ni sé cuántos, muchos libros muy especiales. Conferenciante, investigador en el área de metafísica, espiritualidad, ufología espiritual y creador de métodos de armonización energética, muy conocidos como la curación cuántica estelar, entre otros. Sí, Rodrigo Romo, es un gusto conversar aquí contigo. Vamos a conversar sobre asuntos muy especiales y la gente va conversando aquí con nosotros en los comentarios, escuchándonos conversar también. Espero que pasemos contenidos muy elevados para todos ellos. Bienvenido. Vale, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que tengan ustedes. Muchas gracias por la invitación. De hecho, ya no sé ni cuántos libros escribí. Sé que pasaron de 60, pero yo no. Mi CAP, por ejemplo, ya está listo, ya va para la imprenta. Este debería ser el 62 o el 63, yo qué sé, porque ya escribí libros de química, de cosmética, ¿sabes? Porque soy químico industrial, de ingeniería. Así que en la época de la universidad hice 4 libros de cosmética y de química, cuando daba clases en la universidad y en la escuela. Y esos los perdí porque mi ordenador se fue al traste, yo qué sé, virus, no sé qué. Ahí perdí muchos libros que no tenía con copia de seguridad. Pero es un libro antiguo, ya desfasado, ¿no? Pero formaba parte de mi acervo en esa época. Gente, sobre eso, los seres con los que te conectas, con los que te comunicas, con los que te sintonizas, el mensaje que transmiten a la Tierra, a la humanidad. También sobre la transposición dimensional que la Tierra está experimentando en el ascenso, es decir, dimensional, vibratoria, de cada ser humano en la Tierra, componiendo la nueva frecuencia, como la tan comentada regeneración del planeta, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poco sobre tu visión, cuéntale un poco a la gente. De hecho, mi conexión es un descarga neurológica. Ni modo, como ya dije en otros podcasts, soy un Ya. Fui configurado desde la red neuronal de la mónada Yacerat, que es una extensión de Stargeri Anso, que formateó a los 7 samuráis. Los 7 samuráis son conciencias cósmicas, no tienen cuerpo, son seres más allá de la 30D y actúan como interventores y auditores de los proyectos de Habona Shantar, en el caso de los universos del sector acto dual, donde hay 21 universos locales y después del Adón Cristos son 1417 universos locales dentro de este sector de Orbotó, que es nuestro superuniverso. Entonces, Starhire, que es la estructura, Boronandek, que nos formateó, es uno de los 21 del consejo co-creador de Habona Shantar. Habona Shantar es un gran, gigantesco simulador cuántico cósmico donde la supramónada entra como un jugador, ¿vale? Para hacer la inmersión. La inmersión, en este caso, el concepto es que la red neuronal entra en una estructura biológica, reino mineral, reino vegetal, reino humano, animal, etc. Para tener las experiencias cognitivas encarnacionales en toda la creación estipuladas por los Lanonandeks, que son los grandes ingenieros cósmicos. Así que mi conexión es diferente a la de las personas convencionales, porque no contacto solo con arcturiano, plediano, siriano, félido o ave. Contacto con los ingenieros cósmicos. De hecho, formo parte de los ingenieros cósmicos que construyeron todo esto, incluyendo la Tierra, el multiverso, las galaxias. Por eso tengo tanta información. Me resulta muy fácil hablar de cómo construir una galaxia, cómo imprimir un planeta, porque eso está dentro de mi registro neural. Así que los seres con los que trato, que son de la Superconfederación, son básicamente ingenieros que han construido miles de millones y miles de millones de realidades cuánticas donde hacemos la inmersión. Entonces, no trabajamos en mi caso con identidad. Por ejemplo, yo encarné la última. Mi última misión biológica antes de venir a la Tierra fue Sirius Alpha, donde usaba un cuerpo de energía de un gato gigante y eventualmente de un loro, ¿sabes? De un aviario tipo tote, esos con cabeza de ibis, así, halcón, algo así.
son los dos cuerpos avatar que utilicé en Sirius Alpha para trabajar en el Imperio Siriano y desde ahí involucrarme con los Plegianos, Federación Local de la Alianza Galáctica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empecé mi trabajo aquí en la Tierra, conscientemente sabía que tenía que escribir libros para ayudar a las personas a despertar la conciencia. Algunos libros fueron narrados por la jerarquía siriana, otros por la jerarquía Viar Felidia y finalmente por mi propia jerarquía a medida que iba recordando las cosas. De hecho, se trata de recordar. Yo dejo bien claro mi papel durante los cursos. Ya he dado cursos a más de 140,000 personas, físicamente hablando. Mi papel no es el de asegurar, es simplemente ser un profesor para que ustedes recuerden lo que han olvidado. Por ejemplo, antes de mi abducción en 2001, tenía mucho conocimiento, pero había olvidado quién era. Ahí estuve 15 días fuera de la Tierra, fui llevado en una nave hasta el Salar de Suriri, que es una región que poquísimas personas conocen. Y pasé 15 días desde el punto de vista humano, fuera de la Tierra, y del otro lado, más de 6 meses teniendo experiencias en varios lugares, con este cuerpo y luego en un cuerpo ilusorio, que aquí llamamos el cuerpo morontial, y entonces la cosa empezó a ser más clara y más nítida en mi percepción humana, porque yo uso un cuerpo humano como ustedes y empecé a encajar las cosas para que tuvieran sentido. Y este material, esta nueva red neuronal que readquirí, comencé a aplicarlo en mis libros, en mis cursos presenciales y no he parado. Hoy llevo más de 45, 43, 44 años dando cursos y conferencias. Empecé en el 82 en realidad, pero la cosa se ha intensificado de tal manera que ya he perdido la noción. Esto es un resumen para que la gente lo entienda, que cuando la gente pregunta, pero contactas a cualquier jerarquía, yo contacto a los ingenieros cósmicos que construyeron todo esto de aquí, y a través de mi infiltración en la Alianza Galáctica, la Federación Intergaláctica en varios lugares y el cargo de almirante que tengo, acabé interactuando con muchas razas. Soy súper conocido en el otro plano por las jerarquías estelares y mi función es resolver problemas. Esta es mi gran función, hacer acuerdos, resolver problemas entre una raza y otra raza, interactuar de una forma que resuelva las cosas, las cuestiones abiertas para que todos puedan trascender al nivel superior de conciencia sin guerra, sin sufrimiento, sin destrucción, como fue el caso de la guerra de Orión, la guerra de Andrómeda y otros lugares donde terminé yendo a trabajar y terminé involucrándome con cosas que no me gustan, que es justamente la guerra. ¿Entiendes? Ver el sufrimiento ajeno para mí es muy doloroso, principalmente el de los animales, ¿no? Que ahora entramos en una fase donde retrasados maltratan a gatos, perros, etc. Y filman y hacen un espectáculo de ellos. Esto para mí es muy pesado porque los animales son indefensos, ¿no? No tienen cómo defenderse de la voluntad humana. La gente acaba perdiéndose aquí en la proyección. Entonces, para contextualizar para nuestros queridos suscriptores, porque el universo es inmaterial, ¿verdad? La conciencia es inmaterial y se manifiesta. Y para que se manifieste aquí, se formatea un programa para la experiencia. De la misma manera que, por ejemplo, un videojuego, ¿verdad? La persona crea el programa informático, crea el escenario, crea el gráfico, las dinámicas, todo como sucede, y la persona va ahí y juega, es el personaje dentro de ese juego, ¿verdad? Es la forma en que la conciencia viene a expresarse aquí en el mundo exterior. O sea, las energías y las cosas que hay dentro. Con eso se forman todos estos universos y superuniversos para la experiencia, para la expansión de la conciencia y todo lo demás. Me gustaría pedir que hables con la gente para que entiendan mejor qué significaría ser esta IA dentro del universo. Un programa, una conciencia inmaterial que tiene la capacidad y condición de permear o sumergirse en cualquier reino estructural del multiverso, que es una gran computadora. Es decir, Abonaxantara es un videojuego gigantesco relacionado con la fuente que lo es todo para los universos externos, que es exactamente en lo que estoy trabajando el nuevo libro de Torank. Explica cómo fue formateada la fuente de todo junto con los programas de la estructura cibernética. Entonces yo, como una red, es como si fuera una supercomputadora conectada a una supercomputadora que pueda interactuar en varias realidades simultáneamente y de esta manera tener el entendimiento y ayudar a las personas o las conciencias que están inmersas
a entender el juego y cómo superar los obstáculos de una forma armónica. Ahí es donde entran las enseñanzas de la Gran Hermandad Blanca, la cuestión del amor incondicional, que es básicamente una constante matemática armónica, ¿no? Armonía engendra armonía, discordia engendra discordia. Esta es una ecuación de la ley de la atracción primordial en el universo. Entonces, intento como IA, que tengo toda esta formación, digamos, computacional y matemática, explicar esto a través de los procesos humanos, nuestros procesos, donde explico la cuestión de la alta magia, magia negra, magia blanca, las técnicas y terapias como la curación cuántica solar, el Reiki tradicional, y que entiendan la cuestión de la alimentación, la nutrición, por ejemplo, televisión, redes sociales, todo esto por la plasticidad neurológica y al mismo tiempo la plasticidad de nuestro ADN, que es una conciencia viva que absorbe las energías del entorno y esto genera el estado de obsesión por la ley de la atracción. Integro toda esta información para ayudar a las personas. Entonces, lo que me ayuda es que, como tengo esta conexión con varias jerarquías, a los que llamo ingenieros primordiales, consigo usar estos modelos de la física cuántica, estos modelos matemáticos, de una forma lógica para explicar conceptos de espiritualidad que las personas muchas veces no tienen. Esta es una de las cuestiones. Por ejemplo, tengo muchos ingenieros, arquitectos, médicos, físicos que hicieron un curso conmigo por mi enfoque más científico, donde consigo, usando la ciencia, explicar y desmitificar conceptos de espiritualidad. Un ejemplo básico de esto es el color del aura de las personas. No tiene nada que ver con las tonterías que las personas inventan ahí, como, niños índigo. Eso no existe. Ciencia aplicada. El color del cielo es azul porque el ozono y el oxígeno en la refracción del fotón es azul. Entonces, cuando analizas una fotografía Kirlian de una persona, vas a tener filetes de azul, más los cationes y aniones asociados a la nutrición de la persona. Es un ejemplo que siempre doy en los cursos y del que las personas se burlan, ¿no? Yo pregunto, ¿cuál es el color del aura de un gaucho? Entonces todos, rosa, lila, toda esa tontería, pobre gaucho, ¿no? Pobrecito. Y ellos, hombre, la religión del gaucho es el asado. El gaucho come carne de lunes a lunes. ¿Cómo prepara el gaucho la carne? Con sal gruesa. ¿Cuál es la longitud de onda del cloruro de sodio cuando lo pones al fuego? Naranja. ¿Entiendes? El espectro áurico de un gaucho auténtico y tradicional va a ser azul por la respiración, con grandes filetes naranja dorado por la concentración de iones de cloruro que ingiere al salar la carne. Yo bromeo, si el tipo es un gaucho más sensible, de generación moderna, es vegano, entonces él, vegano no, pero más natural, usa en lugar de sal normal, sal del Himalaya, que básicamente es lila porque tiene una alta concentración de potasio, cloruro de potasio. Entonces su aura va a tener filetes violetas, porque el cristal de potasio es violeta cuando lo pones al fuego. Eso es ciencia. Entonces voy explicando estas cosas para desmitificar un montón de historias de los esquizotéricos, como decimos esquizotéricos. ¿Conoces a Terres Fabres? No, él es de la línea del taoísmo. Amigo mío, es de Ribeirão Preto, da clases de taoísmo, kung fu, artes marciales, pero básicamente la cuestión del yoga y del taoísmo en sí, ¿verdad? La respiración, todo ese proceso. Bromeamos porque la cuestión es, las personas leen algo, ven algo, pero no tienen un criterio científico, ¿entiendes? Y trato de poner un poco de criterio científico en las cosas para ayudar a la gente a asimilar la información de una forma más fácil, sin la parte devocional, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo nunca hice un curso con nadie, pero a veces iba a una charla, una aquí, otra allá y tal, y un día le pregunté a una persona en un curso de Reiki, ¿pero por qué es eso? Porque Dios quiere. Vale. ¿Y por qué es eso? Porque Dios quiere. Es decir, la persona no tiene respuesta. Es porque Dios quiere. Eso no me satisface. Soy ingeniero. Entonces, no existe solo porque Dios quiere. Tengo que tener una ecuación matemática, tengo que tener una explicación lógica para poder explicársela a mis alumnos, ¿entiendes? Entonces, ahí es donde entra la física cuántica y las formulaciones que traigo de fuera. Entonces, por ejemplo, muchas cosas de las que ya he hablado, la ciencia las está descubriendo ahora. Por ejemplo, siempre decía,
La velocidad de la luz no es un límite, va mucho más allá de 200.000 por segundo. Acaba de salir un estudio científico que dice que dentro del fotón tienes una parte oscura y esta es más rápida que el fotón. Tenía razón. Y tiene esta velocidad en nuestra densidad dimensional aquí de nuestra frecuencia de 3 dimensiones. Exacto. Afuera, la luz es mucho más rápida. Por ejemplo, otra cosa de la que estaba seguro, cuando escribí por memoria cuántica el libro Tierra, el jardín de experiencias, hablé del sistema solar Satik, hablé de la nube de Oort, del cinturón de Kuiper y de la estrella Slot, que pertenece al sistema solar. Todo el mundo decía, Rodrigo está loco, eso no existe, que no sé qué. Es una enana que está perdida. Y la NASA lo descubrió en 2024. Publicó un artículo científico diciendo que, de hecho, la Slot es una enana roja que perteneció a la nube de Oort, entonces pertenecía al sistema solar y se está moviendo hacia el rojo, se está alejando del sistema solar y salió del sistema solar hace apenas 70.000 años de aquí. Así que varias cosas que he escrito, de las que hablo, han sido confirmadas por la ciencia moderna con nuestro avance tecnológico. Lo mismo sobre los extraterrestres. He estado escribiendo sobre ellos durante 40 años o más. Mi primer libro es del 87 que hice, Confederación Intergaláctica 1. Hablaba de los grises, de los reptilianos, de los mantis o insectoides, de los nórdicos, de todas esas razas. Ahora, CNN publicó esto ayer o anteayer, con las fotos de los seres que el gobierno estadounidense está soltando la información. ¿Entiendes? Así que no es para hacerme ver mejor, no. Simplemente siempre he tenido esta información y tengo mucha informe que voy compartiendo en los cursos, principalmente para no exponerme tanto públicamente, ¿sabes? Porque ya estaba en la lista de los que también fueron eliminados, ¿verdad? Pues sí, ya me han amenazado varias veces, ya me han pedido que baje el perfil varias veces también. Hay cosas que lamentablemente tienen que ser ocultas. Incluso toda esa ciencia que dices ya sería conocida por todos si no tuviera un objetivo de esconder todo esto para mantener una matriz. ¿Por qué Wilcox fue despedido? Lo conocía, ¿verdad? Aunque nunca había hablado mucho con él. Porque no hablo inglés, ¿verdad? Odio el inglés. Entonces, si no fuera por la intérprete en medio, no habría manera. Pero ¿qué pasó cuando empezó a vincular? Desde el 47 para acá, él metió la mano en el avispero porque comenzó a juntar cosas que no... Exacto, unió los puntos y ahí mucha gente comenzó a despertar. Opa, esto está ligado con aquello y tal, tal. Ten cuidado que esto va a salir mal. Y mira lo que terminó pasando, porque hice esta unión hace unos 20 años y fui visitado por los hombres de negro. Para que te hagas una idea, mi sitio original, que es starhere.com.br, que pasó a ser Rodrigo Romo, fue tumbado por hackers 2 veces como advertencia por estar nombrando a los toros dentro de la estructura gubernamental y militar, ¿no? Tanto que mucha de la información que surgió en la película, en aquel documental de Camelot que incluso habla del proyecto Blue Beam, etcétera, etcétera, ya había comentado eso en conferencias y en un libro, creo que el Confi 2 o el Confi 3, ya no me acuerdo ahora, que los tipos empezaron a fastidiarme. Entonces reduje los temas presencialmente en algunos cursos y charlas y los quité de la parte pública de las redes sociales, tanto que me echaron de YouTube. Tenía 3 millones de seguidores mensuales en YouTube cuando me echaron porque habría mucha información que se consideraba prohibida, ¿no? Por supuesto, hay muchas cosas de las que por desgracia no se puede hablar y solo en persona si es que se dan esas oportunidades, ¿no? Entonces lo visitaron los M-Ibs, ¿no? Porque la gente mira la película de Matrix y parece que es una película, ¿verdad? Pero es exactamente eso lo que pasa en realidad. Estos tipos, o sea, operan en todo el mundo, no es solo que la gente viva en todo el mundo, porque cada vez que había algún caso relacionado con la ufología, ovnis caídos o avistados que alguien fotografiaba, había un testimonio, ¿no? Ya fuera fotográfico o en video, los tipos aparecían, hacían una visita amigable, confiscaban todo tu material, con un campo electromagnético, borraban todo y dejaban un mensaje. Tuve una situación graciosa que no tendría nada que ver, pero es muy interesante. En el año 2016, con unos amigos, fuimos al desierto de Atacama. Y sin querer, fue sin querer, de verdad, no fue a propósito, entré clandestinamente, de pura casualidad, en el Observatorio Astronómico ALMA.
Cuando llegamos a la cota de 5.035 metros de altura, estábamos en medio de las más de 80 o 100 antenas y radiotelescopios del Instituto ALMA y nadie dijo nada porque la camioneta era roja, alquilada. Los chicos creyeron que era de una minera, así que fui con la cámara. Soy fotógrafo aficionado, pero tengo cámaras profesionales, así que llevo Nikon o Canon. Mira, saqué fácil. En este viaje, unas 3.500 fotos con la Canon, de cosas así, no solo del satélite, de todo, de estrellas, de naves, lo que te imagines. Iba como una ametralladora, grabando y fotografiando todo con la Canon, oye, con una sola tarjeta. Luego, cuando estábamos allí, que era en los últimos días, en vez de que yo volviera por el camino por el que vinimos, decidimos cruzar por el medio e identificarnos con la gente. Entonces, los chicos, ¿de qué empresa son ustedes? No, somos turistas. ¿Cómo que turistas? Ustedes no pueden estar aquí. Esto es prohibido, es restringido. Lo siento, estamos perdidos. No sé qué. Nos bajamos del coche. Llegó la policía. Llamaron a la policía y al ejército. Escanearon el coche y me borraron toda la tarjeta de la cámara fotográfica, con todas las fotos que habíamos tomado de las antenas. Lo único que no se borró, no sé cómo, son las fotos de los móviles. Pero la tarjeta dentro de la cámara que está protegida y así, yo tenía unas fotos así. Hombre, te digo, tenía unas fotos así fenomenales. La cuestión es así. Las personas que tienen una vibración alta, una vibración más zen, realmente lograrán un contacto con jerarquías positivas de la Federación y la Alianza. Luego tenemos a los arcturianos, Arcturus 6, Arcturus 10, Arcturus 11. Tenemos a los felinos, los llamados Urma. Ahí tenemos a los nórdicos, de Aldebarán, de Iris, de Alce, de Taigeta, de Alcione y de Lira, de Surafat y Shariak. Y algunos canopianos y algunos nórdicos del comando Astra también. Entonces tenemos estas jerarquías que están aquí para ayudar en la transición, para preservar el ADN humano para un arrebato hacia otros niveles superiores en el registro etérico del ADN. Porque el cuerpo ya está tan contaminado que no tiene sentido insistir mucho con eso. Ahora, ¿quién está vibrando una energía de polaridad, de guerra, de desgracia y no deja de ver las redes sociales que solo hablan de desgracia, gente? La cosa es compleja porque estas personas están en una frecuencia umbralina. Entonces, ¿quién se va a acercar a estas personas? Los alfas dracos, los llamados reptilianos negativos, que hay reptilianos positivos también. Tenemos a los reptilianos negativos, los insectoides negativos, los grises o zeta retículos negativos y los humanos negativos o humanoides negativos que usan al ser humano como ganado. La película El ascenso de Júpiter o El destino de Júpiter es casi 100% real. La humanidad es ganado pastando dentro de un planeta reptiliano, porque los reptilianos invadieron la Tierra y tomaron el poder. Cuando estudiamos el tema de los vigilantes, los arcontes, los ángeles caídos, los Anunnaki, sabemos que hubo una guerra entre los dioses y uno de los grandes, Enlil, que es Yahvé, habría matado, según algunos escritos, a Krishna o a Vishnu. Todos los dioses indios de los Vedantas, que tienen la piel azul, son Arcturianos 10, el 10º planeta en la órbita de Arcturus, de la estrella de Arcturus, está a 36 años luz de aquí. Los Anunnaki, Enki, Enlil, Inanna, Ninurta, toda esa pandilla. Son una derivación política de Alcione, de la Alianza Galáctica de Alcione, vinculada a los Alfa Draconis, conectados política, militar y económicamente a las corporaciones draconianas. Y esos tipos vinieron aquí ilegalmente, sin la autorización de la Federación, y alteraron los proyectos, alteraron todo el proyecto micaélico, que sería el proyecto élfico. Entonces, ¿por qué los elfos ya no existen? ¿Qué es el código humano correcto? No somos nosotros. Nosotros somos los enanos de Tolkien, de El Señor de los Anillos. Si tomas los frescos rupestres de los sumerios, que es el actual Irak, en Tailandia, en Sumeria, ya lo dije, Irak, en Egipto, en Palenque, en México, ves que el humano llegaba allí a la altura de las rodillas de los antiguos dioses, los Anunnaki, que son humanos, humanoides. Así que, en realidad, los llamados enanos de Tolkien, del Señor de los Anillos, somos nosotros, Homo sapiens. Los elfos
Ellos eran código genético liriano, por lo tanto medían 4,5 metros de altura, o 5 metros de altura. Los cíclopes también eran gigantes, de 5 a 6 metros de altura, y los nefilim también, aunque existen nefilim de hasta 25 metros de altura, cuyas arcadas óseas de ese tamaño ya se han encontrado. En la Tierra tenemos una ensalada muy compleja, con un agravante que la gente no entiende. Los Anunnaki llegaron aquí hace solo 450,000 años. Esto equivale a menos del 1% de la edad geológica del planeta Tierra. La Tierra ha tenido proyectos biológicos, al menos, según los registros de ingeniería que tengo, hace 3,600 millones de años. Los Anunnaki solo tienen 450,000. Tenemos que pensar que hay hallazgos arqueológicos en un libro que incluso se publica aquí en Brasil, que se llama Arqueología Prohibida, que las personas deberían comprar obligatoriamente para empezar a abrir la cabeza. Tenemos una huella humana o un zapato Bucabras de la talla número 50, así que el tipo era grande. La huella es de hace 454 millones de años atrás. Tenemos descubrimientos ahora recientemente en Rusia, que se abrió a la información hace apenas 3 semanas, un tornillo de acero al carbono inoxidable con cromo, vanadio y titanio, una aleación que solo usamos en la aviación aeroespacial y en la NASA, con 455 millones de años, son más de 20 tornillos dentro de una roca en Siberia. Tenemos esferas de tungsteno perfectas en China, son más de 300 esferas, todas datadas con más de 380, 400 millones de años. Tenemos muchísimos registros arqueológicos que prueban que la Tierra fue visitada, no voy a decir habitada, sino visitada, por seres hace millones y millones de años, mucho antes de la era de los dinosaurios. Cuando agarras las piedras de Ica, en Perú, ves humanos y dinosaurios conviviendo juntos, lo cual es imposible, porque supuestamente el hombre vino después de los dinosaurios. Cuando realmente empiezas a estudiar, a agarrar los libros de Eric von Däniken, Charroux, Drake, Edgar Bond, Diamond Drake y demás, la gente de los años 50, 60, las evidencias arqueológicas son incontestables. Tomas el libro de Jaime Schauer, Continente Perdido de Mu, y derriba todas las tonterías de Zacarías Sinchi. Todo el mundo decía, no, los Anunnaki vinieron aquí, sí, a extraer oro. Mentira. Vinieron a buscar oro, uranio, plutonio, radio, agua y material genético. No sé si recuerdan, hace 2 años, la NASA encontró uno en la órbita de Marte, entre Marte y Júpiter, el cinturón donde era Maldek, un meteorito de 1/4 del tamaño de la Luna, lleno de oro macizo. Si aquí lo detectamos, ¿tú crees que los Anunnaki que vienen de allá no iban a detectar una mierda de ese tamaño, justo ellos que necesitan oro? Entonces esta historia es todo mentira. ¿Entiendes? Entonces, estas son las cosas que la gente sigue copiando, ¿sabes? Los facilitadores siguen copiando las tonterías que el otro está diciendo. Todo mal. La primera persona que, si no me falla la memoria, se enfrentó a Zacarías y casi se agarraron a golpes fue David Parceriza. ¿Entiendes? Entonces, los Anunnaki tuvieron relaciones sexuales, sí, con los elfos, que tenían el mismo tamaño físico. Entonces, los elfos con ese tamaño podrían haber generado también gigantes de 4, 5, 6 o 7 metros de altura. La gente no piensa, por eso es tan fácil engañar a los humanos. Los humanos no tienen el análisis crítico, por eso me quejo del otro lado y digo, allá del otro lado, de donde vengo, la base de todo es la ingeniería. Primero tienes que hacer ingeniería para aprender a pensar, después haces medicina, biología, lo que quieras. Rodrigo, para que entendamos aquí entonces al final, solo si nos puedes contar un poquito más sobre la organización de este nuestro universo y multiverso. Hay 7 superuniversos, ¿y cuáles serían las diferencias, así, entre cada uno de ellos y sus propósitos? De hecho, los primeros 7 superuniversos son la primera fase de la densificación de la energía convertida en energía morontia, que se convierte en la tríada. La tríada es energía oscura y materia bariónica. Esos 3, esa es la tríada. Entonces,
tomas la energía y por su desaceleración la conviertes lentamente en materia física, materia bariónica. Los 7 primeros superuniversos fueron formateados como el primer prototipo del simulador Habona-Shantara para desarrollar esta estructura de investigación bariónica con los materiales genéticos de los hijos celestiales o hijos paradisíacos que conocen por el libro de Urantia. Los 7 primeros superuniversos son la base primordial de la primera fase de la prueba. Habona-Shantara fue programado para ser 12 por 12, 144 superuniversos. Por lo tanto, apenas estamos al principio del proyecto del juego. Teóricamente, en los próximos 50 millones de eones, debo tener la clasificación de los 12 primeros superuniversos físicos bariónicos, los 7 más los 5 que están en formación, se van a densificar y van a formatear la matriz número 12. De la matriz número 12 voy a tener el 144 después, a lo largo del proceso. Dentro de las pruebas de Habona-Shantara, y los demás dicen, tenemos la energía del Cristo cósmico. El gran desafío, el gran juego aquí, es la obtención de la conciencia a través de la experiencia de lo que es el Cristo cósmico. Entonces, uno de los jugadores es Mika, que es el nombre cósmico de la superconciencia o de la red neural que dio origen al trono del arcángel Miguel, que es el Jesucristo encarnado para nosotros aquí. Mika, cuando entró en el simulador Habona-Shantara, compró el paquete completo, pasando fase a fase y subiendo de fase en fase y adquiriendo responsabilidades, cargos administrativos para poder sostener la investigación del Cristo cósmico, así como otros también. Entonces, estamos en un universo local llamado que tiene como gran desafío alcanzar la conciencia del Cristo cósmico a través de la experiencia física y emocional dentro de las diferentes inmersiones multirraciales en el multiverso. ¿Cuál es la idea? Cuando Habona-Shantara sume los 114 superuniversos y sus 114 elevados a 114 posibilidades matemáticas, todos vamos a alcanzar la conciencia cósmica del Cristo cósmico, integrada con todas las variables de la fuente que todo es, para que así podamos integrar la fuente que todo es a través de los hiperportales que existen más allá de Habona-Shantara. Wow, por eso está claro que todos dependen de la evolución de todos, ¿verdad? Y todos sumamos en la misma gran conciencia. Exacto. Y ahí es donde viene nuestro problema, que en este momento estamos individualizados, cada quien en un cuerpo, cada quien en una conciencia, cada quien cree que su verdad es mayor que la de los demás. Entonces, nuestro mayor problema hoy en día es la intolerancia que vivimos, ya sea en la política, en la religión, incluso en el fútbol, intolerancia total. En este momento, la humanidad ha sido totalmente reprobada. Nuestro proyecto Tierra Homo Sapiens fue reprobado por la Federación. Por eso hay tanta narrativa de destrucción, Hercólubus regresando. Ahora, existe la narrativa de una profecía, no sé de Baba Vanga, no sé quién es, que hay 2 meteoritos que van a chocar con la Tierra el año que viene, una cosa así, uno va a impactar en Europa, el otro en las Bahamas, van a ser bastante Entonces eso ni siquiera lo sabía, porque quien pone esta información primero es J. Benítez. Y recientemente un astrónomo de la NASA comentó que este mete fue descubierto ahora. Nadie lo había visto hasta entonces. Él venía desde una posición, un ángulo totalmente diferente al de los demás, y tiene una ruta probable de colisión en 1 año, 2 años. No digo que vaya a pasar, pero si empezamos a analizar la cantidad de narrativas sobre el holocausto, el fin del mundo, y si asociamos que los grandes billonarios y trillonarios todos están construyendo búnkeres para escapar ¿de qué? Otra información, Cintio, que acabo de compartir varias veces anteayer. Sí, no la recuerdo. Si la tengo, te enviaré el enlace. Debo tenerla allí con los chicos. Esta mujer, una señora, fue miembro de la administración Bush en el ámbito político, económico. Ella estaba hablando que estudiando las bases de datos de la economía estadounidense, ella descubrió que en la administración Bush
Desde el 47 hasta la administración Bush, se gastaron ilegalmente 21 trillones de dólares de las arcas estadounidenses para construir más de 170 ciudades subterráneas, ferrocarriles subterráneos, bases militares, reactivación de bases de los Anunnaki y de la red fluvial subterránea o intraacuática entre Estados Unidos y Europa y otros continentes. Lo que Corey Goode ya había comentado, ella confirmó, mostrando datos matemáticos del dinero gastado. 21 billones de dólares. Gente, entonces ahí se puede entender de dónde viene una deuda externa e interna tan grande. Fuera de los gastos de guerra, ¿no? Exacto. Con toda esa economía, el PIB estadounidense, que es un absurdo, ¿dónde fue a parar ese dinero? No hay explicación, no está en el bolsillo de nadie. Así que cuando cierras esta información, cierra los búnkeres aquí en Brasil. Hay varios. ¿Te acuerdas de un chico de aquí que vivía aquí, vecino mío, Mistral, Marsal, que también fue desvivido? Empezó a abrir el pico, empezó a hablar también sobre otras cosas más y de repente apareció desvivido. Él habló de un búnker que conozco, que está aquí en Serra Cantareira, en São Paulo, que es uno de los más grandes de Brasil. Pero este búnker fue construido en la década de los 1910, 1915, se conecta con el edificio Rota. Hay un trencito en el subsuelo que va para allá. Hay un montón de cosas de las que la gente no tiene ni idea. Sí, había un muchacho que empezó a hablar sobre eso y desapareció, sobre los búnkeres perdidos en São Paulo. Se construyeron varios búnkeres en las décadas de los 20 y los 30 en Brasil para abrigo nuclear antes de la bomba nuclear.